Probamos los Mickeys. Al costado no que parece nada. No, que estoy esparciéndolo un poco. Igual me pongo la gorra. Vos siempre estás bien, Darío. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada con Grasa Guevara Y Darío Farsi. Hoy vamos a estar hablando de si estamos al borde de la tercera guerra mundial o no. ¿Por qué carajo Israel sigue invadiendo países? Che, la puta que nos parió. ¿Y qué está pasando? Contanos, Darío. Podemos empezar, creo que es importante empezar por un poquito de historia, como siempre. Y me parece que hay que situarnos. No vamos a hablar de toda la historia del conflicto de Israel, Palestina, el Medio Oriente, porque serían 35 capítulos y además hay un montón de gente muy interesante que ya ha hablado sobre esos temas. Pero sí me parece que hay que posicionarnos históricamente para entender qué pasa hoy en día en Medio Oriente y también por qué está vinculado con otras guerras, por ejemplo con la guerra de Ucrania. Vamos a empezar por acá. La situación actual, el contexto actual de Medio Oriente está fuertemente vinculado con lo que sucedió en la Guerra de los 6 Días en 1967. Para hacerla muy corta, obviamente después pueden ir a googlear todo esto y entrar en Wikipedia, Israel básicamente inicia una guerra de agresión hacia sus vecinos para generar zonas como para reducir el impacto, no tener en la frontera automáticamente a sus enemigos, en este caso Jordania, Siria, Líbano, Egipto, y conquista y absorbe ciertos territorios. Sinaí, por donde pasa el canal de Suez, por donde pasan todos los productos que llegan a Europa desde Asia, en barco obviamente, luego los Altos del Golán de Siria, toma la Franja de Gaza y toma parte de Cisjordania, que obviamente se la saca a Jordania, y toma a Jerusalén de Oriente. Te puedo hacer una pregunta ahí, Mito. ¿Quién financia todo esto en 1967, sabes? Bueno, en ese momento y en ese contexto, yo evaluaría que es una de las primeras guerras que Israel lleva adelante sin el acuerdo de Europa, a diferencia de lo que había sucedido antes, que tenía la anuencia y el visto bueno, la luz verde de los países europeos. Esta es la primera guerra que lanza como desarrollo propio del país en un plan imperial desarrollado en Israel para la región. Yo creo que esa es la primera guerra y por eso cambia mucho la coyuntura. De ahí es que de ahí en adelante las Naciones Unidas sacan una cantidad enorme de resoluciones planteando que Israel tiene que devolver esos territorios y que eso no es legal. Más allá de la partición de los dos estados entre Palestina e Israel. Y la ONU, como siempre, sus resoluciones siendo tan útiles para el mundo y haciendo que tantas cosas cambien. Exactamente. Es más, esto generó muchos problemas con Europa. Francia rompió relaciones militares con Israel por este tema. Bueno, hubo diferentes conflictos en torno a esto, pero sí creo que marca el inicio de una historia que seguimos viendo. Y en ese caso concreto me parece interesante también destacar que hay territorios que Israel devuelve, como por ejemplo Gaza en el 2005, en el Sinaí en el 82, pero hay otros territorios que no devuelve nunca. Jerusalén, que se la roba a Palestina, y los Altos de Golán, que se los roba a Siria, y el control sobre Cisjordania. Y esto es importante porque lo que estamos viendo hoy en día es que esos territorios siguen siendo la zona de conflicto. En el norte con Líbano, en Cisjordania obviamente con la Autoridad Nacional Palestina y en el sur con Gaza. Habiendo dicho esto, me parece interesante también pensar que Israel no solo desarrolla esa guerra de imperial contra sus vecinos, sino que también lo que hace en 1982 es invade al Líbano. El Líbano tiene una guerra civil durante más de 20 años, en los años 70 y 80, y Israel en el 82 lo invade intentando meterse en la guerra civil y apoyando a ciertos partidos que estaban peleando. La ocupación israelí de Líbano dura hasta el 2000, cuando se retira. ¿Y por qué cuento todo esto? Déjame terminar con esto. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esta política de Israel lleva a la creación de milicias cada vez más radicales, que son las que hoy en día tanto escuchamos como Hezbollah y como Hamas. Claro, era justamente un poco la siguiente pregunta, pero la pregunta también a todo esto, porque básicamente tanto Hamas como Hezbollah son grupos con los cuales acuerdo político no estaría habiendo. Si no hubo también otras resistencias más de nuestro lado, más de izquierda, más marxista, que ha pasado con movimientos de liberación nacional
que tengan una perspectiva emancipatoria. Bueno, creo que es muy interesante eso que decís, porque claro, uno hoy en día ve las imágenes y eso es lo que usa mucho Israel, pero también o lo utilizan otros estados, como también lo usó Estados Unidos para invadir, no sé, Libia, o para financiar la guerra civil en Siria. Claro, ponen a estos grupos, en el caso de Afganistán, Al-Qaeda o el Estado Islámico, como grupos, claro, casi barbáricos, pero para la creación de estos grupos tuvo una fuerte influencia Israel y Occidente, financiándolos al inicio para desacreditar y minar el poder que tenían, por ejemplo, Fatah, que era una de las organizaciones más importantes de la OLP, la Organización de Liberación para Palestina, que era una organización que tenía grupos religiosos, pero mayoritariamente secular, y que justamente era parte de los movimientos de liberación nacional de los años 60 y 70 a nivel mundial. Me parece importante también hacer una distinción entre los grupos religiosos y los grupos fundamentalistas. Claro. Porque muchas veces, sobre todo de la mirada islamofóbica que se promueve en Europa, es lo mismo grupo religioso que con toda la religión del Islam, que el grupo fundamentalista. Me parece que son dos cosas muy distintas. Creo que está bueno, cuando estamos hablando de Medio Oriente, no querer igualar religión con fundamentalismo. Totalmente. La palabra fundamentalismo es justamente una palabra occidental, es un concepto francés que se desarrolla en los 60 o sea, se pone de moda para describir estos movimientos. Luego la categoría más correcta sería islamistas, que básicamente los movimientos islamistas lo que plantean es que las estructuras del Estado defiendan la ley, o sea, o establezcan la ley islámica, la Sharia. Y esto es una diferencia con los movimientos, por ejemplo, del partido Baas o el panarabismo, de los cuales eran parte de los movimientos que gobernaban en Egipto, en Siria, en Jordania, que tienen una postura. Son religiosos, gran parte de su apoyo son religiones sunitas o chiitas, musulmanas ambas, pero proponen un Estado secular, laico. Y eso es algo muy interesante, y también no es casual que, por ejemplo, en el caso de la guerra civil en Siria, el gobierno, un gobierno de corte socialista en su inicio, completamente degenerado. Socialista como los socialistas alemanes. Sí, socialdemócrata, vamos a ponerlo. Sí. Socialista que el socialista tiene lo que yo tengo de heterosexual. Pero son movimientos que, por ejemplo, el partido Baas, el de Siria y el de Irak, eran movimientos que se consideraban socialistas, pero claro, con el crecimiento de estos grupos islamistas, la cuestión religiosa empieza a cumplir un rol muy importante. Y hay algo ahí que plantea también de forma interesante, que por ejemplo el Líbano es una de las sociedades de estas que estamos nombrando, una de las más diversas, donde por ejemplo los cristianos son una población muy importante, donde hay muchos, por ejemplo, drusos, diferentes religiones, y tienen un tipo de parlamento en donde las diferentes religiones están consideradas. Esto luego de la guerra civil. Okay. Esto no es menor porque cuando Israel invade el Líbano, genera en la fortaleza, en el sur y en la parte montañosa del Líbano, de Hezbollah, que es una milicia, pero también un partido político, tiene asientos en el parlamento del Líbano, financiada por Irán, porque son chiitas. El único país de todos estos que son chiitas, que es una rama del Islam, no importa, es Irán. Luego de la revolución de 1979, que es la primera revolución que llega al poder e instaura un Estado islamista. Y eso cambia el contexto en Medio Oriente. Digamos que la posición de Irán en toda la región es básicamente quien termina moviendo las aguas de qué es lo que sucede en todo el territorio, ¿no? Pero también hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, Hamas es un movimiento sunita, que tiene más acuerdo con Arabia Saudita, pero no tiene tanto acuerdo con Irán. Y para la prensa occidental es todo lo mismo. Son todos bárbaros, son todos atrasados y los matamos a todos. Pero hay grandes diferencias. Hezbollah sí es un movimiento chiita, y eso me parece que es interesante para ir descubriendo cómo geopolíticamente se van acoplando. Y para mí la razón de por qué Israel está avanzando, bombardeando objetivos en Irán, objetivos de Irán en Siria, en Irak, eso lo viene haciendo hace más de 10 años, no es algo nuevo. ¿Y por qué invade el Líbano? ¿Por qué intenta exterminar a la población de Gaza? Es, para sorpresa de nadie, por razones económicas. ¡Ah! Y no lo he coordinado. Vamos a hacer un pequeño corte. ¿Qué pasó? Yo creo que Darío se tiene que cambiar la remera. ¡No! Bien,
Bien, volviendo con todo esto, porque como verán, no nos olvidamos de la autogestión, ya ustedes. Se nos escapó la tortuga y me puse una remera verde. Estábamos con el tema de las razones económicas que motorizan que nuestro querido amigo el Estado de Israel, con sus políticas tan progresistas, nótese la ironía, sigue invadiendo países. Bueno, me parece interesante. Siempre cualquier hecho político, sociológico, lo que sea, es multifacético, ¿no? Pero es muy difícil no encontrar... Stalin no decía lo mismo. No, Stalin no decía mucho, ¿no? Para mandar alguna... Bien. Ay, el Pepe. Es multifacético, pero es muy difícil no asociar esto con una clara situación económica, porque una semana antes, creo que fue una semana antes de que Hamas ataque a la población civil el 7 de octubre, Netanyahu, en una asamblea de las Naciones Unidas, plantea que se va a orientar su política económica a desarrollar el IMEC. El IMEC es una ruta de transporte que intenta llevar los productos que se producen en Asia, particularmente en la India, y que pasarían por Oriente Medio, por Israel, para llegar a Europa. Claro, ¿cuál es la discusión? Que si vos tenés un territorio no controlado, con una población que está en un conflicto constante, como la Palestina, en tu mismo territorio, ninguna empresa transportista va a financiar o a construir esa red. Es lo mismo. Creo que no le está yendo muy bien esa red económica en este momento. Bueno, Yo, si tuviese un transporte, no iría por ahí. iría por otro lado. Y eso también va alineando, bueno, un poco las alianzas. En este caso, Erdogan, el presidente de Turquía, planteó, bueno, Bien progresista. otro progre. Eso es lo bueno de hablar hoy en día de política. Los gobiernos que nombramos son toda gente que te digo que gente de... Todos se acuerdan con algo, que me mandarían a la hoguera. Que Erdogan plantea justamente que no sería la mejor opción por el conflicto, porque no existe una paz en el territorio israelí, entonces que mejor pase por Turquía. Entonces están en esa discusión. Ningún boludo. ¿Y cuál es la discusión detrás de eso? La nueva ruta de la seda. China planteó empezó a construir en 2013 una nueva línea ferroviaria que llegaría desde China hasta los puertos, hasta las capitales europeas, pasando por Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y así hasta el Reino Unido. Casualmente, también otra zona de conflicto es esa misma zona central europea, con Ucrania. Y si recordás, un año antes de que inicie la guerra con Ucrania, hubo un intento de golpe de Estado en Bielorrusia para desestabilizar el gobierno pro-ruso y pro-chino. Porque sigo todos los días, estoy abriendo el diario. ¿Qué pasa en Bielorrusia? Bielorrusia es un tema que me apasiona. Claro, sí, me acuerdo perfectamente de ese acontecimiento. Y otro detalle no menor es que en el año 2010 Israel descubre en el Mediterráneo, frente a las costas de Israel, pero justo en la línea de demarcación con las aguas territoriales del Líbano, una reserva muy, muy importante de gas natural. Esto también... Y una de las discusiones de la extrema derecha, pero de toda la economía de las principales industrias de Israel, es convertirse en un proveedor de hidrocarburos para Europa. ¿Quién era ese principal productor de hidrocarburos para Europa? Tunisia. ¿Cómo van cerrando todas las cosas cuando uno descubre qué hay por debajo de esta discusión? Por debajo, casualmente debajo del mar. Bueno, obviamente Netanyahu, con su gobierno y su partido de extrema derecha, tiene el aval también religioso, no solo económico-político, para llevar adelante esta nueva invasión y el genocidio en Gaza. Vale destacar que luego de la invasión al Líbano, la posición de Netanyahu se fortaleció. Hoy en día tiene mucho más apoyo popular que cuando solo era la invasión a Gaza y la situación de los 120 rehenes, que bueno, la mayoría de las personas dicen que ya están todos muertos, los que no fueron rescatados. Pero hoy en día el apoyo popular es más alto. Pero Porque invadieron el Líbano, la puta, el país. Pero eso no se traduce automáticamente a una posible guerra abierta con Irán. Porque hay una cosa que no es menor. Tanto Israel como Irán son de ese territorio las únicas dos potencias nucleares.
Y una de las cuestiones, la gran discusión que está teniendo Israel en este momento es que el ejército y los sectores más de derecha del gobierno de Israel plantean que para terminar con el problema de Irán, como se plantea el problema palestino, como se plantea en Israel, el problema de Irán es atacar la producción de petróleo, lo que dispararía los precios del petróleo, cosa que Europa y Estados Unidos no quieren escuchar nada de eso, o si no, y también las centrales nucleares y la producción nuclear de Irán. Pero eso también implica que si vos lanzás un ataque sobre la estructura nuclear de otro país, ese otro país puede hacer exactamente lo mismo con tu país. Y eso es lo que pone a la humanidad, si se quiere, al borde de una guerra nuclear. Pues son dos países, dos potencias nucleares, como también sucede entre la OTAN y Rusia. Y esto no es menor para ponerlo sobre la mesa, porque gobiernos de extrema derecha o islamistas como el de Irán o de extrema derecha como Netanyahu, los límites de lo realizable se ven borrados y obviamente lo piensan como personas normales, por decirlo de alguna forma, en los límites de la humanidad. La humanidad no les importa mucho. Ahí no aplica lo de Susillot, que otros sean lo normal. Ahora somos nosotros lo normal. Quedémonos en lo normal para esta gente. Esto también ha implicado una regresión en términos de las condiciones de vida, no solo en países árabes y musulmanes, también en la misma sociedad de Israel, ¿no? Este ascenso del conservadurismo se vive en Israel como se vive en todos los países del mundo, sea la religión que sea. Sí, por ahí me resultaría interesante por ahí pensar cómo son los posicionamientos desde los países europeos, inclusive de los distintos países de América Latina. Algunos tienen relaciones con Irán y por ahí empezar a pensar un poco yendo al qué hacer, pero antes de llegar a un qué hacer, porque esto es muy complicado discutir qué hacer, pero al menos sí pensar un poco de los posicionamientos que se tienen. Sobre todo porque hay países en Latinoamérica que tienen apoyos irrestrictos a Irán, que me parece de cosas muy polémicas. Entiendo que muchas veces alianzas tácticas son necesarias porque decís, bueno, entre un imperialismo y el otro necesitas, porque sos un país subdesarrollado, tener algún tipo de alianza con algún país, pero otra cosa es que eso se transforme en una alianza ideológica, que es lo que muchas veces sucede y es como, bueno, medio polémico. Y eso también explicaría un poco, no sé, cuando fue la pandemia, que uno de los pocos países que pudo comprarle vacunas a Cuba fue Irán. Y ahí decís, se me armó una ensalada bárbara, ¿qué está pasando? Ahora los de Irán son buenos, no son buenos, pero hay veces que se genera alianza. Entonces, por ahí explicar un poco cómo se arma ese mapa. Totalmente. Empecemos por, me parece muy buen ejemplo. También tenemos que destacar que Irán es, al igual que Cuba, que Venezuela, países bloqueados por el imperio estadounidense. Eso los pone en una situación de simetría que se convierte ideológica, si se quiere, o se reviste de ideología, pero es pura necesidad. En el caso de Venezuela tuvo la oportunidad de volver a producir petróleo porque cierta tecnología de la producción que no tenía Venezuela luego del 2014 se la suministró Irán. Entonces, bueno, este tipo de intercambios existen, pero también por el otro lado también existen con Israel. En el caso de la tecnología militar, en Chile, en Argentina, en Brasil, para poner solo 3 ejemplos, la industria militar, la industria tecnológica está completamente infiltrada, no solo por los servicios de inteligencia de Israel, sino también por las empresas tecnológicas de Israel. Todos los aparatos tecnológicos que utilizan las armas que utiliza Brasil o Argentina tienen tecnología de Israel. Eso genera también que la posibilidad de romper relaciones con un Estado que está matando gente a mansalva sea muy complejo porque también te desarticula tu propia capacidad de defenderte. No es casual que Israel se haya convertido en los principales exportadores de armas del mundo, ¿no? Y de tecnología militar más que no solo armas. En este caso concreto, Europa ha tenido históricamente un apoyo a Israel, pero ha intentado mantener la teoría de los dos estados. En el caso concreto de Alemania, tiene un apoyo irrestricto a Israel y a todo lo que haga Israel. Y en el caso de Francia, al inicio tenía un apoyo a Israel y a Netanyahu por la cuestión palestina, pero cuando entró en la discusión en el Líbano, Francia cambió la situación, porque Líbano era una colonia francesa y los franceses siguen teniendo muchos negocios vinculados con el Líbano y tienen esta idea de que son como los hijos perdidos, en palabras de Macron.
Sí, eso lo dijo cuando explotó el barco ese en el puerto de Beirut. Planteó justamente eso, que era que como un padre él volvía a ayudar a sus hijos. Macron. ¿Viste? Son liberales progres, pero imperialistas o de estas cosas que pasan en Europa. Más horrible que el otro. Y ahí, por ejemplo, Macron planteó que iba a dejar de mandar armas y tecnología militar a Israel. Y ahí fue cuando Israel bombardeó, creo que un hospital que era... Sí, pues también, también un campo de refugiados. No hay que olvidar que Israel en el 82, y eso está en la memoria de los países occidentales, Israel, cuando invadió el Líbano en 1982, llevó adelante unas masacres en campos de refugiados, o permitió que se llevaran a cabo las masacres, y se calcula que se exterminaron unas 20.000 personas de forma irregular. Entonces no es menor que Israel vuelva a invadir el Líbano, no es cualquier cosa. Lamentablemente no vale lo mismo invadir Líbano que matar palestinos, así funciona el mundo. Por el otro lado, Rusia, habitualmente la gente plantea, bueno, Rusia apoya a Irán, es cierto, tienen acuerdos militares y tienen cierto apoyo, pero al mismo tiempo Rusia tiene buenas relaciones con Israel. ¿Por qué? Porque Rusia entiende también a Irán como un peligro por ser un país islamista. Y como Rusia tiene conflictos en su zona sur con grupos islamistas, en Chechenia, en Georgia, etc., no ve con buenos ojos el aumento del poder iraní. Entonces, ahí el balance de poder genera una especie de vacío o de impas que permite que Israel siga avanzando sin ningún tipo de freno. Bueno, por ahí, para ir cerrando, estaría bueno pensar o qué le decimos a toda la gente que ve toda esta situación y dice, esto es una ensalada muy compleja, ¿qué puedo hacer yo frente a una situación de guerra, ¿no? Porque es como la sensación que da es que es todo tan terrible que cuando me quedo en mi casa y me escondo abajo de la alfombra. Es la sensación emocional que genera todo lo que está sucediendo. Entonces, por ahí un poco una reflexión vinculada a qué se hace desde la militancia. Sí, yo creo que es muy importante, al menos viniendo de Latinoamérica, por lo que vos decías antes, no confundirse y no pensar que porque Irán te vende ciertos productos que te sirvan, es un aliado ideológico. Y eso es importante, aunque no parece un chiste, pero en Latinoamérica tenemos que discutir que Putin no es de izquierda. Y es como, realmente es una discusión que parece sin sentido, pero me parece que va por ahí. Me parece que lo primero que hay que hacer es poder separar la paja del trigo, entender cuáles son alianzas necesarias bajo un sistema imperial comandado por Estados Unidos y cuáles son alianzas posibles, estratégicas, tácticas y cuáles son las ideológicas. Me parece que ese es el primer plano. Después, el segundo punto, a través de la organización, demostrar y plantear de forma en los medios, en las calles, solidaridad con el pueblo palestino. El pueblo palestino está sufriendo un genocidio y es probable que el libanés también. Y eso no hay que negarlo. En este momento, mientras estamos hablando de esto, hay manifestaciones en Alemania que han sido reprimidas históricamente por la policía alemana, porque de ese tema no se puede hablar. Y me parece que abrir el cerco mediático en torno a Palestina es muy importante para no ser cómplices por lo menos. Y por último, me parece que es muy importante también poder construir redes internacionales de solidaridad que se basen no solo en enviar recursos, como históricamente se hace, sino también de construir nuevas alternativas, para que no sea la única alternativa frente a la opresión, la salida religiosa o el islamismo. Desde la izquierda tenemos que volver a construir organizaciones internacionales que puedan mostrar una alternativa, que sea izquierda, popular, y que pueda ser diversa en términos religiosos en este tema concreto. Bien, habiendo dicho eso, creo que es suficiente por el día de hoy. Nos quedamos con todas estas reflexiones, con un montón de datas para ir digiriendo. Y bueno, les saludamos y les decimos que es muy importante que se suscriban a nuestro canal, que toquen la campanita de abajo, que vayan a @lavozdeljaguar y también nos den follow en Instagram y compartan nuestros videos, porque la única manera de que toda esta información va a llegar a algún lado es que vos la compartas, porque evidentemente los algoritmos no nos van a beneficiar. Así que habiendo dicho, chao y hasta la próxima. Gracias, nos vemos la próxima. Chao. Bueno, ¿me puedo poner otra vez mi remera de la Estrella Roja? Que si no, no puedo.